y bendiciones a todos nuestros hermanos que están esperando este momento para poder meditar juntos en la palabra de Dios. Vamos a ocuparnos en una serie de escrituras en esta ocasión con el propósito de enfocarnos en la importancia de la palabra misma. Así que vamos a ocupar el libro de los Salmos, el capítulo 119 y versículo 154. Salmo 119, verso 154. El tema de esta mañana es vivifícame con tu palabra. Y es que a través de la palabra de Dios, o con su palabra, Dios tiene el poder de darnos vida. Dios tiene el poder de sanarnos. Dios tiene el poder de fortalecernos. Dios puede obrar en nuestra vida y vamos a detenernos en la importancia de la palabra de Dios y cómo esta obra en nuestra vida. Así que quiero comenzar haciendo referencia al hecho de que David hace una petición a Dios. Y esa petición de David está fundamentada en la experiencia que él ya ha tenido con la palabra. Es David quien le dice a Dios, vivifícame con tu palabra. Y esa experiencia que David ya ha tenido quizá por muchas ocasiones o en muchas ocasiones, se encuentra registrado también en el libro de los Salmos, mismo capítulo 119, verso 49. Y ahí David ha escrito lo siguiente: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Quiero invitarle para que podamos orar y nos enfocamos en la palabra de Dios en esta mañana. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti. Te damos las gracias por un nuevo día, por renovar tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Te damos las gracias por habernos alcanzado con tu palabra, Señor, por habernos alcanzado con tu misericordia, por mostrar tu gracia, tu fidelidad y tu poder en nuestra vida hasta el día de hoy. Y te pido, Señor, que me ayudes para poder exponer tu palabra y que obres en el corazón de cada uno de los hermanos, cada uno de los oyentes, a fin de que puedan recibir el entendimiento, puedan recibir con claridad, Señor, por tu Espíritu Santo, las ideas, la importancia de poder ser alimentados con tu palabra, de manera que ellos puedan tomar la decisión de buscarla, de buscarte, de ser alimentados, de ser instruidos. En el nombre de Jesús yo te pido que a través de esta palabra tú inquietes a tu pueblo, a tus hijos, y que tú ministres sus vidas. Y que en esta misma hora, Señor, nuestro espíritu sea vivificado, sea alimentado, sustentado con tu palabra, la cual tiene ese poder de darnos vida, de sanarnos, de restaurarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, porque te has revelado a nuestras vidas y nos permites que podamos perseverar y que podamos continuar con nuestra confianza puesta en ti, sabiendo que tú eres fiel y que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Muy bien, le decía, David hace una petición a Dios. Vivifícame con tu palabra. Pero él lo hace de acuerdo a la condición en la cual él se encuentra y él dice, defiende mi causa y redímeme. O sea que David está en una condición de peligro, en una condición de amenaza. Él necesita ser libertado y le está pidiendo a Dios que lo rescate, que Dios se manifieste como su defensor. Aspectos muy importantes dentro de nuestra relación con Dios. Él conoce a Dios y sabe que Dios es su escudo, su protector. Él conoce a Dios y sabe que Dios es su salvador y que su socorro viene de lo alto. Pero la última frase nos habla acerca de ser vivificados con la palabra. O sea que David ha tenido esa experiencia de que interiormente él ha sentido la vida de Dios, la vida causada por la palabra de Dios en su interior. Y como dije,
Es una experiencia que él ya ha tenido y por eso en el verso 50 él ha dicho o ha escrito, porque tu dicho me ha vivificado. Y es que la palabra de Dios tiene el poder de darnos vida. Y no es algo, como pudiera decir, no son simplemente palabras, no es simplemente ideas que tienen que repetirse como frases sin sentido, sino que es algo literal. La palabra de Dios tiene el poder de vivificarnos. Y nosotros vamos a detenernos en esta mañana. Yo quiero hacerle entender, ayudarle a entender cómo es que la palabra de Dios nos alimenta. En Jeremías capítulo 15, verso 16, está escrito de la siguiente manera: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire, el profeta está hablando en un lenguaje figurado acerca de comerse la palabra de Dios. Y dice que cuando se las comió, esa palabra le produjo gozo, le produjo alegría en el corazón. De eso quiero hablar esta mañana. De cómo el creyente, en medio de este ambiente de necesidad, de angustia, de presiones, de problemas, el creyente puede tener gozo, puede tener alegría, puede estar saciado, puede estar vivificado. Mientras el mundo está muriendo antes de tiempo por las preocupaciones, el creyente puede estar lleno de gozo, puede tener alegría, pero ese será el resultado de haberse comido la palabra de Dios. Y aunque aquí se nos habla de una manera figurada, vamos a tratar de entender que esto es una realidad espiritual. Ahora, quiero explicarlo de la siguiente manera. Todo tipo de vida requiere un tipo de nutrición. Y el hombre tiene una vida más alta que la que está relacionada con el apetito físico, con el apetito corporal y con las sensaciones que nosotros tenemos a través de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una naturaleza espiritual y esa naturaleza espiritual es sostenida únicamente por la palabra de Dios. Piensa en esto. ¿Qué más puede nutrir o vivificar nuestro espíritu sino la palabra de Dios? Y Dios mismo lo revela de esa manera, a través de los profetas, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y es que aquí podríamos entender y ampliarnos un poco a la siguiente revelación o entendimiento espiritual. La Biblia dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, pero también el espíritu está muerto sin la palabra de Dios. Dios nos vivifica con su palabra, Dios nos vivifica con su espíritu, y de ahí la importancia de la revelación del Señor Jesucristo, quien dijo: mis palabras son espíritu y son vida, porque la palabra de Dios y el espíritu de Dios le dan vida a nuestro espíritu. Y como creyentes alrededor del mundo ahora, en medio de esta situación que está oprimiendo, angustiando a muchos, que incluso ha causado que algunas personas hasta se suiciden ya, el creyente debería estar lleno de vida, si es que está lleno de la palabra. Si es que ha comido la palabra, usted debería estar lleno de gozo, debería estar lleno de alegría, porque usted tiene esperanza, usted tiene expectativa, tiene una fortaleza interior que ha sido causada por haberse comido la palabra de Dios. Así que podemos establecer esta verdad. La palabra de Dios es el verdadero alimento del hombre. Y aunque en la Escritura se nos habla con un lenguaje figurado, ese lenguaje figurado nos habla de realidades espirituales. Y esta idea de comerse la palabra de Dios se repite muchas veces. Y yo creo que nosotros no le hemos dado la importancia que esto tiene. De hecho, en este ambiente en que nos encontramos todavía en la cuarentena obligada, sin saber cuántos días más va a durar, yo creo que hay muchos que están anhelando, ansiando el tiempo de volver a reunirnos, a adorar juntos, escudriñar la palabra juntos, pero también yo creo que muchos se han enfriado. Muchos, al no congregarse, no están pendientes de leer la palabra, no están pendientes de conectarse a cierta hora para poder estar recibiendo la palabra.
y se han descuidado en cuanto a su crecimiento espiritual, en cuanto al alimento espiritual. Así que mientras algunos están deseando y están pendientes y con hambre de la palabra, yo creo que habrán algunos que han retrocedido, y es importante que entiendan la importancia de alimentarse para poder recibir la vida de Dios. En Ezequiel capítulo 2, verso 8, el Señor se revela a través del profeta y a él directamente le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Es de una manera bastante frecuente en la relación de Dios con los profetas que Dios hablaba de comerse la palabra. Dios hablaba acerca de comerse la escritura. Y aún allá en el libro de Juan, en el libro de Apocalipsis, se nos muestra que a Juan se le ordena que se coma el rollo del libro que está en la mano del ángel, y Juan se acerca al ángel para pedirle que le entregue el rollo y comérselo. Entonces esta figura de comerse la palabra, algo que no tiene sentido en nuestra mente, ese lenguaje figurado es una realidad espiritual. Y es que la palabra de Dios nos alimenta. Ahora, no es un alimento para nuestro intelecto o para nuestra memoria como algunos hacen, que simplemente lo que hacen es memorizar escrituras para andar contendiendo. No lo han recibido en su espíritu, no han recibido vida, no tienen esperanza, pero sí han alimentado su memoria con escrituras, han acumulado información que simplemente los convierte en personas religiosas, en personas contenciosas. Pero ese no es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es producir vida. Y así como cuando nosotros comemos y estamos saciados y podemos sentirnos con gozo, la palabra de Dios produce gozo cuando la recibimos. Cuando usted encuentra una promesa de Dios y usted la cree, eso produce gozo. Cuando usted encuentra la revelación de la palabra de Dios y usted encuentra la voluntad de Dios, eso lo alimenta, eso lo sustenta, eso lo afirma, lo establece, le da esperanza. Y eso es vida. Y esa es la forma en la cual Dios obra a través de su palabra en nuestro espíritu. Mire, es interesante entender, así como las diferentes formas de vida tienen diferentes formas de ser alimentados, que en el mundo en el que vivimos, nosotros podríamos hablar de alimentarle las esperanzas a alguien, de alimentar los sentimientos a una persona, de alimentar las ambiciones, los sueños, de alimentar la imaginación de una persona. Entonces nosotros podemos entender esto de alimentar como nutrir, fortalecer, proveer para que pueda crecer. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Nos da una provisión de algo que nos nutre, de algo que va a producir crecimiento, estabilidad, satisfacción y principalmente nos va a dar vida. Es sumamente importante entender a través de la palabra que hay efectos espirituales tremendos por la palabra de Dios. Y es mi deseo que cada miembro de la iglesia pudiera estar firme, que cada miembro de la iglesia pudiera estar lleno de la palabra, como el apóstol Pablo deseaba que la palabra abundara en abundancia, que la palabra morara en abundancia en los creyentes. Porque la palabra va a producir que estemos llenos de fe. La palabra va a causar que estemos llenos de esperanza, que estemos firmes, que estemos establecidos, que estemos con gozo y paz en medio de las circunstancias que nos rodean. A través del Salmo capítulo 19, versículo 7, podemos encontrar algunos de los efectos de la palabra. Efectos que si usted ha comido la palabra, usted ya los habrá experimentado. Verso 7 del Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra alma.
de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestra forma de pensar. Y dice el verso siguiente, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene el poder de darle sabiduría a la persona en su sencillez. La palabra de Dios es tan poderosa que puede convertir el alma y puede dar sabiduría a la gente sencilla. Verso 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Qué tremendo es saber y experimentar que los mandamientos de Dios pueden causarle alegría a la persona que los reciba, a la gente que camina por ellos, a la gente que guarda esa palabra, a la gente que ha sido alimentada con la palabra, la recibe, la asimila. Esto le produce alegría. La segunda parte del mismo verso dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y por eso es que en el mismo Salmo 119 se nos habla acerca de que la palabra es como una lámpara. Interesante, hermano, pero sobre todo emocionante vivir bajo la luz de la palabra de Dios, entendiendo que los mandamientos de Dios, la revelación de la voluntad de Dios, la palabra de Dios, sus promesas, alumbran nuestros ojos. Hay efectos espirituales. El Señor Jesucristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y todo cristiano evangélico es llamado a vivir de esa manera. Y a tener cuidado de alimentarse correctamente con la palabra, para poder recibir los beneficios que ésta puede proveer. Así que la palabra de Dios provee entendimiento, alumbra nuestros ojos. Como creyentes no estamos viviendo en ignorancia, ya no estamos en tinieblas. Sabemos a dónde íbamos, pero sabemos dónde estamos ahora, porque ahora estamos en Cristo, justificados por la fe. Sabemos que antes estábamos lejos de Dios, ajenos a los pactos, sin Dios, sin esperanza. Pero sabemos que ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y que somos ciudadanos celestiales y que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. La palabra alumbra, la palabra trae gozo, la palabra nos llena de sabiduría, la palabra convierte nuestra alma. El verso 9 continúa hablando acerca de la ley, los mandamientos de Dios y dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Fíjese que para mí resulta bastante interesante el hecho de que así como se utiliza el lenguaje figurado de comerse la palabra de Dios, de alimentarse con la palabra, existen varias escrituras donde se pone en alto o se resalta esta idea de que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y es que en la Biblia encontramos un lenguaje figurado para hablar de realidades espirituales, pero también encontramos ideas naturales que nos ayudan a comprender esas verdades espirituales. Entonces, detengámonos unos segundos en esta. Dice que los preceptos de Dios, los juicios de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son dulces. Son dulces más que la miel. ¿Y qué hay más dulce que la miel? En lo natural. La miel puede ser causa de gozo. La miel es un alimento que tiene muchos nutrientes, pero la miel da una sensación muy agradable. La miel es algo que se puede digerir con gusto, con una completa disposición, contrario a aquellos alimentos que son amargos. Entonces la miel se utiliza como algo deseable en lo natural y se compara con la palabra diciendo que los mandamientos de Dios son deseables más que el oro y son más dulces que la miel que está destilando del panal, que la miel pura. Y esa dulzura consiste en el beneficio que éste provee cuando lo recibimos.
Así como cuando se gusta algo que es dulce y es agradable a nuestro paladar, cuando recibimos la palabra de Dios, esto es agradable a nuestro espíritu. No es solamente un alimento que provee beneficios, sino que también es agradable. Y eso es lo que sucede con la palabra. Cuando llegamos a vivir por la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo dichoso que es el hombre que confía en Dios, que teme a Dios, que guarda sus mandamientos. Y por eso Job llegó al punto de decir: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job llegó a valorar más la palabra de Dios que la misma comida. Llegó al entendimiento de que él necesitaba esa palabra. Necesitaba ser alimentado, fortalecido con la palabra. Necesitaba ser vivificado con la palabra. Y en este tiempo, hermanos, aparte de los beneficios que hemos podido observar, de que la palabra convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y que es más dulce que la miel, nosotros podemos enfocar lo que es el tema de la meditación de esta mañana: ser vivificados. Y podemos clamar, si usted está en un momento muy particular en su vida, donde ciertamente las presiones lo están haciendo sentirse débil, si usted está como David pidiendo protección, pidiendo salvación, usted puede enfocarse de una manera literal y decirle al Señor: Señor, necesito que me vivifiques con tu palabra. ¿Y sabe qué es lo que va a suceder? El Espíritu Santo va a recordarle la palabra. El Espíritu Santo va a traer una palabra, una promesa, para que sea aplicada nuevamente en su espíritu, para que sea recordada en su alma, y de esa manera usted puede experimentar la vida de Dios. Usted puede ser vivificado, usted puede ser fortalecido. Así que es importante que nosotros podamos darle ese lugar que le corresponde a la palabra y que entendamos ese lenguaje espiritual, y particularmente quiero aplicarlo a la profecía. Porque nosotros como creyentes, a través de la palabra de Dios, podemos saber dónde el mundo se encuentra hoy y hacia dónde vamos. Sabemos que tenemos esperanza. Sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Sabemos que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener cuidado de que esa palabra no haya alimentado únicamente nuestra mente, porque ese es el problema con muchos creyentes. Conocen mucho de la Biblia, conocen los pasajes, conocen la Escritura, pero no la han comido. Comer la palabra significa recibirla en el Espíritu, significa creerla. Es como lo que sucedió con el sacrificio de Cristo, algo que fue mal interpretado y que fue causa de que aún los creyentes en el primer siglo, siglo II, fueran perseguidos. Cuando Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida. Y eso se malinterpretó. Y la gente llegaba a pensar que algunos cristianos hablaban literalmente de comerse la carne y de beberse la sangre de Jesús. Pero en realidad Jesús está hablando en un contexto de creer en el derramamiento de su sangre, en el sacrificio de su cuerpo, de creer en su muerte, de creer en la obra redentora que él habría de realizar. Entonces, esto de comerse la palabra es exactamente igual. Usted se come la palabra cuando usted la cree. Usted no se come la palabra cuando la memoriza y la guarda en su cabeza. Hay gente inconversa incluso, hay filósofos incluso, hay maestros ateos incluso que conocen escrituras, pero no se la han comido. Hay una gran diferencia entre conocer la palabra en la cabeza y haberla comido en su espíritu, haberla recibido, haberla asimilado. Así que profundicemos un poco en esto de comerse la palabra. En Ezequiel capítulo 3, verso 1, Dios hablando con el profeta y usando el mismo lenguaje figurado le dice: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo
que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. De nuevo, las dos ideas están conectadas. La idea de comerse la palabra, de comerse la revelación de la palabra, comerse la profecía, comerse la voluntad revelada por Dios y la conexión con el sabor. La conexión con la experiencia de comerse la palabra. Fue en mi boca dulce como miel. Interesante el lenguaje con el que se habla. Alimenta tu vientre. Dios le dice al profeta que alimente su vientre, pero está hablando de su vientre espiritual. ¿Y qué sucede cuando nosotros hemos sido alimentados correctamente? Estamos saciados. Pero cuando no hemos sido alimentados, no solamente padecemos por el hambre que estamos experimentando, sino que podemos llegar a una condición peor de estar débiles, de llegar a estar enfermos. La falta de una nutrición adecuada, el estar desnutridos en lo natural, nos lleva a una condición de enfermedad. Nos hace permanecer en una condición de debilidad. Y espiritualmente es lo mismo. Hay muchos cristianos débiles porque no han comido suficiente palabra. Hay muchos cristianos que no han crecido de la manera adecuada porque no han comido la palabra, no se han alimentado correctamente. Y probablemente no han disfrutado de la realidad de lo dulce que es la palabra y entonces no anhelan más. Pero aquellos que hemos probado que la palabra de Dios es buena, queremos más de la palabra. Aquellos que hemos probado que Dios es fiel, que su palabra es verdad, queremos más, queremos llenarnos más. Y eso debería de ser la actitud de todo cristiano. Pero el mundo nos distrae y tenemos que tener cuidado con eso. El mundo nos desvía de nuestra comunión con Dios fácilmente, y aún en esta época donde tenemos mucho tiempo para poder ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, podemos desviarnos y no tomar tiempo para orar, no tomar tiempo para la palabra. Tenemos mucho tiempo para hacer tantas cosas encerrados en casa, que probablemente hayan muchos cristianos aburridos sin saber qué hacer, pudiendo ocupar su tiempo en leer un buen libro, en escudriñar las doctrinas de la Biblia para establecerse y fundamentarse de una manera más firme en cuanto a su fe, tomar tiempos para poder adorar a Dios, tomar tiempos para poder orar, interceder por otros, pero fácilmente el mundo nos desvía. Fácilmente olvidamos alimentarnos espiritualmente. Sí que es importante que podamos recapacitar y probablemente en cuanto a escuchar a Dios. Dios nos dice que nos alimentemos. Dios nos dice que llenemos nuestras entrañas espirituales con el libro, con el rollo, con la Biblia. Y vamos a experimentar que va a ser dulce como la miel. Ahora, algo que quiero aclarar que es también importante en la práctica es el hecho de que comerse la profecía significa creer en que lo que Dios ha dicho que Él va a hacer es una realidad y nosotros tenemos una participación en ello. Y esto produce vida, produce una esperanza en nosotros. Mire, es simple de entenderlo. Es como que usted le prometa a su hijo que usted va a hacer algo en este próximo mes de diciembre, al final del año. El niño va a ser alimentado en sus expectativas. El niño va a tener un alimento en sus emociones. Él va a tener esperanza. Sus palabras le dan esperanza a sus hijos. Su promesa de que usted va a hacer algo le hace a él proyectarse en que él va a recibir, él va a experimentar, él va a tener, y eso le da vida. Ahora, supongamos que en el camino usted le dice a su hijo que lo que usted le prometió no lo puede cumplir. En ese momento usted está matando su esperanza. En ese momento usted está haciendo morir sus expectativas. Y en ese momento ese niño probablemente va a sentirse triste. Ya no va a tener razones por las cuales esperar. No va a tener razones para tener gozo. Va a sentir que no hay motivación para su vida presente. Entonces, con ese ejemplo muy insignificante en lo natural,
Apliquémoslo a nuestra vida espiritual. Cuando usted encuentra la palabra profética, cuando usted encuentra lo que Dios dice que Dios va a hacer, eso a usted le da esperanza. A usted le da razones para gozarse. Cuando yo encuentro en la Biblia, hermano, textos como el que prediqué recientemente, muerte, yo seré tu muerte, eso produce gozo, eso produce expectativa, porque vivimos con la convicción de que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Entonces Dios con su palabra nos da vida, nos enfoca en el futuro. Y esa es la importancia, hermano, de comerse la profecía, de comerse la palabra de Dios, de conocer la voluntad revelada por Dios a nuestra vida. La palabra de Dios en la Biblia se nos presenta como un alimento. Esta idea que estoy compartiendo realmente es básica, es fundamental, no es profunda. Lo profundo es lo que la palabra hace en aquel que la ama, en aquel que se la come. Pero la enseñanza de que la palabra alimenta, que la palabra produce vida, es en cierta manera fundamental. De manera que el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 2, él instruyó a los creyentes a que desearan como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para poder crecer para salvación. Y es que en la Biblia, la misma palabra de Dios se compara con leche para los pequeños y también es comparada con carne para los que han crecido. Así como la palabra de Dios también es considerada o comparada con el agua, que da vida, que vivifica, que refresca, que reanima. La palabra también es comparada con el alimento que espiritualmente necesitamos. Ya sea que estemos en una condición de infantes o en una condición de adultos. La palabra como niños nos va a dar los nutrientes necesarios para crecer. Y como adultos nos va a dar esa nutrición necesaria para poder estar firmes, para poder estar fuertes espiritualmente. Ahora note que el apóstol Pedro pone en usted la responsabilidad de desear como niño recién nacido la leche. Y este es parte del problema cristiano. Muchos cristianos no anhelan la palabra. Muchos cristianos no tienen ese deseo de ir a la palabra, de escudriñar, de hacer estudios personales, de tener devocionales, de sacar notas de la escritura, de buscar promesas. A pesar de que tenemos tantos recursos ahora, a través de las redes, a través de la tecnología, usted puede suscribirse y diariamente a usted le pueden enviar estudios. Usted puede tener acceso a toda clase de recursos en línea, libros y diferentes estudios por tema. Pero no es algo que realmente todo creyente ha tomado con la responsabilidad personal de anhelar la palabra, de desear la palabra. Y Pedro ocupa esa idea. Deseen como niños recién nacidos. Así como ese bebé que está hambriento y que cada vez que siente hambre lo único que hace es llorar. Nosotros deberíamos de estar anhelando la palabra para poder crecer. Y cuando ya crecimos, seguir anhelando la palabra para poder estar fuertes. Cuando ya crecimos y estamos fuertes, seguir anhelando la palabra para poder ser instrumentos en las manos de Dios, poder llevar las cargas de los débiles. Pues eso es lo que la Biblia dice, que los fuertes deben de llevar las cargas de los débiles. En Hebreos capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo aborda esta idea de la palabra siendo un alimento tanto para los niños en Cristo como para los que ya están adultos en Cristo, pero lo enfoca también en cuanto a la función y enfoca la falta de responsabilidad personal, que es en la cual yo quiero exhortarle a usted ahora. Quizá usted ha sido de aquellas personas que reconoce que en lo que va de esta cuarentena de ya más de un mes, usted ha descuidado su comunión con Dios. Usted no ha estado leyendo la palabra, usted no se ha estado alimentando. Usted está lleno de temor, de incertidumbre, de aflicción, de angustia, pero usted puede reaccionar hoy mismo y decirle a Dios como David, redímeme, vivifícame con tu palabra. Usted puede pedirle a Dios que ministre su vida con la palabra y usted toma la decisión de volverse a Él
en cuanto a escudriñar las Escrituras, que fue algo que el Señor Jesucristo también instruyó. En Hebreos 5:12, completando la idea del apóstol Pablo, él le reprocha a los hebreos, a los creyentes hebreos, a los que conocían el idioma original en el cual estaban escritas las cartas del Nuevo Testamento, a los que podían comprender todo el trasfondo del Antiguo Testamento, de la ley. Le dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Tristemente, esta es una realidad entre los cristianos. Muchos creyentes que ya tienen años de estar perseverando en la fe, siguen siendo niños. Ya deberían de ser maestros, ya deberían de estar alcanzando jóvenes, enseñando a niños, ya deberían de estar ministrando a otros, alcanzando a los vecinos, trabajando, sirviendo, haciendo que la palabra de Dios corra. Pero como son tardos para oír, según el verso anterior, el verso 11, se han descuidado en su crecimiento espiritual. Se han descuidado, así como sucede con algunas personas que debido a su trabajo se va de largo el tiempo del desayuno, se va de largo el tiempo del almuerzo, comen de una manera desordenada, no están bien alimentados, tienen malos hábitos de alimentación que van a afectar su salud física. De igual manera en lo espiritual, muchos creyentes, pero muchos creyentes no se han alimentado adecuadamente, han dejado que los años transcurran. Ya deberían de ser maestros, ya deberían de estar evangelizando, discipulando, ganando almas, testificando a otros, contando lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero siguen siendo asistentes de las iglesias para poder ser mantenidos con una dieta básica, con una dieta de los rudimentos, con una dieta que está basada en el conocimiento fundamental de la salvación, el perdón de pecados, la vida en el reino, la justificación por fe, etc. Tenemos que reconocer si nosotros hemos pecado contra nosotros mismos, en cuanto a no ser diligentes, en cuanto a no anhelar la palabra. ¿Sabe que el Señor incluso reprocha en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y les dice que no aman la palabra, que les es cosa vergonzosa? Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando uno llega a entender el poder que la palabra tiene, cuando uno llega a experimentar los beneficios que la palabra de Dios produce, uno va a anhelar más. Pero aún así, eso no nos exime de que el enemigo quiera desviarnos, quiera distraernos, y tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones para redimir el tiempo, para usarlo adecuadamente y alimentarnos de la palabra de Dios y continuar firmes. Todo creyente debería de anhelar no solamente la leche espiritual para poder crecer para salvación, sino que debería de anhelar el alimento que le permite estar firme, que le capacita con esa fortaleza espiritual para poder sostener, aconsejar, sacar de la confusión y de las tinieblas doctrinales a la gente que realmente no ha conocido la verdad del evangelio. Pablo les dice, ustedes han llegado a tener tal condición de que necesitan leche y no alimento sólido. O sea, está hablando de alguien que en lugar de estar digiriendo doctrinas más profundas, en lugar de estar ya teniendo la capacidad de manejar enseñanzas para poder levantar y bendecir a otros, él mismo tiene necesidad de que se le estén aclarando dudas fundamentales o básicas sobre la salvación. Y es por eso que tenemos a creyentes discutiendo sobre cosas que son superficiales o que son simples, porque realmente no han sido sustentados correctamente en la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo habla acerca de la importancia de anhelar el crecimiento para poder tener la capacidad de enseñar. Y el apóstol Pablo ahí mismo en el capítulo 5, verso 14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, se nos habla de alcanzar una estatura, un crecimiento espiritual, donde llegamos poco a poco a alcanzar otro nivel de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento. Vamos comprendiendo las cosas. Hay tantas doctrinas en las cuales la iglesia evangélica está dividida. Hay tantas doctrinas y tantas enseñanzas, y no debería de ser problema, pero la ignorancia de la palabra causa de que haya confrontación, hayan señalamientos, hayan choques en cuanto a lo que éste cree, lo que aquel cree. Si tan solo nos detuviéramos en la palabra y dependiéramos del Espíritu de Dios, podríamos caminar en la unidad de la fe. Pero debido a la irresponsabilidad evangélica, como lo he citado en otras ocasiones, de simplemente repetir lo que se ha oído sin fundamentarlo en la palabra, hay quienes sostienen tal o cual posición, pero no hay un fundamento en la palabra. O se ocupan fundamentos que realmente no son aplicables. En lo particular, como pastor, en mi posición doctrinal, yo no estoy de acuerdo con aquellos que hablan, por ejemplo, de atar al hombre fuerte de una nación, de una ciudad, porque no encontramos en la Biblia tal práctica, sino que fue una enseñanza del Señor Jesucristo, y el hombre más fuerte es Él, y Él vino a liberarnos del hombre fuerte que representa al diablo. Yo no comulgo con esas ideas de ir y limpiar los aires. Entonces, como iglesia, como creyentes, muchas veces nos vemos enfrentados con diferentes doctrinas, pensamientos como aplicar la sangre de Cristo, y todas esas ideas que realmente revelan una falta de discernimiento de la palabra, una falta de conocimiento de la palabra. Se ocupa una historia bíblica, se convierte en doctrina, y eso se convierte luego en un problema, en un conflicto doctrinal. No debería de ser. Si pudiéramos crecer y estar firmemente establecidos en lo que la palabra de Dios revela. Hay tantas, pero tantas cosas que nos dividen como iglesia, y la razón fundamental es la ignorancia de la palabra de Dios. Gente que anda atando demonios y echándolos al abismo. No existe en la palabra. Jesús no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron, pero son revelaciones que algunos han tenido, y eso causa una contención, eso causa una división. Ahora vea, el apóstol Pablo dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Van creciendo, se van desarrollando, van estableciéndose en una condición de madurez. Cuando somos niños no sabemos cómo es la vida. Cuando somos jóvenes creemos que sabemos, pero no sabemos. Cuando ya estamos en la etapa adulta, ahora sí entendemos las responsabilidades. Podemos comprender nuestra condición, nuestra posición, lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer. A medida que crecemos, nuestra posición se define. Y es lo mismo espiritualmente. Ahora existe un gran peligro de estar mal alimentado. Y Dios reprocha incluso en el Antiguo Testamento a los falsos profetas por esto. Ahora Dios va a demandar de los falsos maestros, de los falsos apóstoles y de los falsos pastores esto mismo. En Jeremías capítulo 23, verso 16, dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Y yo diría, y lo he dicho a la congregación, no escuche a cualquier pastor. Analice la palabra, ore, pida la guianza del Espíritu Santo. No se apoye en la fama de aquel a quien usted está oyendo, porque muchos famosos están predicando cosas contrarias a la Biblia. Dios le dice al profeta Jeremías que le diga al pueblo: no escuchen las palabras de los profetas. Qué tremenda situación, qué conflicto, porque eso me hace quedar a mí como sabio, como el poseedor de la verdad. Eso hacía quedar al profeta Jeremías como el único que estaba hablando de parte de Dios, y los demás, que eran muchos, estaban equivocados. Y ese es el gran conflicto espiritual en el que vivimos ahora. Pero usted no debería de confiar en hombres. Debe de confiar en la palabra.
Y debe de depender de la unción que Dios ha puesto en usted. Porque es lo que el apóstol Juan dice, que la unción misma nos enseña. No camine con los pensamientos de un pastor, de un ministro, de un maestro. Camine con la revelación de la palabra. Ahora bien, cuídese de caminar en su propia revelación. Pero asegúrese que lo que usted cree tiene un sustento bíblico. Asegúrese que lo que usted enseña tiene un fundamento en la palabra. Si usted es de las personas, voy a ocupar un ejemplo, de los que queman a los demonios con la sangre de Cristo, asegúrese que tiene un texto para probarlo. Si usted es de las personas que aplican la sangre en las casas, solo por decirlo, asegúrese que tiene un texto y que realmente lo está interpretando correctamente. Porque existen muchas enseñanzas ahora, en este tiempo. Y así como los profetas profetizaban falsamente, ahora tenemos el cumplimiento de mucha enseñanza errónea. Por eso el apóstol Pablo habló de tiempos peligrosos. Habló acerca de que algunos iban a introducir encubiertamente herejías. Y las herejías no vienen del mundo, no vienen de afuera. Las herejías que se introducen encubiertamente se generan dentro de movimientos cristianos. Allí es donde se están generando pensamientos, enseñanzas y diferentes doctrinas supuestamente fundamentadas en la palabra. Y la gente que no escudriña la palabra, y ese es el problema, la gente que no toma la responsabilidad de llenarse de la palabra de Dios por sí mismos, no tienen una referencia para poder juzgar si lo que están oyendo es verdad, si lo que están oyendo es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que permanecer anclados a la Escritura. El Señor le dice entonces a Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa. El Señor habla acerca de que ellos están hablando de su propio corazón. Están hablando adivinación. Vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Gente que se ha levantado en el ministerio y que, como dice la palabra de Dios, cuando venga el príncipe de los pastores vamos a ser juzgados. Yo estoy plenamente consciente de eso. Y yo sé que hay una gran responsabilidad para nosotros que comunicamos la palabra, de poder sustentar al pueblo en la palabra de Dios, de poder hacer que la gente confíe en la palabra de Dios, no en nuestra interpretación de la palabra. Usted es responsable de analizar si mis palabras están respaldadas por la Biblia o no. Usted no puede simplemente tomar la palabra de cualquier predicador, de cualquier maestro, porque el fundamento es lo que Dios ha dicho. Así que vemos acá que el Señor revela que los profetas estaban profetizando falsamente. Los profetas estaban hablando visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Ahora mire qué interesante. En Jeremías capítulo 23, verso 16, Dios, de una manera clara, de una manera bien directa, usa la idea de alimentar espiritualmente a las personas con la palabra, pero de una manera negativa. Y de aquí viene, iglesia, mi interés de hacerle consciente, de despertarle esta mañana a la realidad de que si usted está mal alimentado espiritualmente, eso va a traer consecuencias. Jeremías 23:16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, les alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Oiga esa frase, los alimentan con vanas esperanzas. Los profetas estaban hablando de paz, de seguridad, de prosperidad, de bendición, de éxito. En el tiempo de Jeremías, los profetas estaban hablando acerca de victoria al ir hacia la guerra. Y ahora tenemos muchos pastores hablando de prosperidad, bendición, todo va a estar bien, todo va a pasar. Pero no llaman al pueblo al arrepentimiento.
No llaman al pueblo a buscar a Dios mientras puede ser hallado. Veo a pastores predicándole al mundo y a los inconversos, aplicando las promesas de Dios para su pueblo, a los inconversos, dándoles falsa esperanza, dándoles un sustento o un alimento que no se aplica a su condición espiritual de personas que están lejos de Dios. Así que vemos ahí en la Escritura el peligro de la gente que está mal alimentada o de la gente que no está alimentada, porque espiritualmente no tendrán un fundamento para poder permanecer. Así que quiero ir concluyendo, enfocándome y reenfatizando los beneficios de estar nutridos espiritualmente. Y yo quiero hacerle un llamado a usted especialmente, que es un miembro de la iglesia. Quizás usted ha perdido mucho el tiempo, ya casi 40 días. 40 días en los cuales Elías estuvo escondido en una cueva, pero cuando ese hombre salió haciendo que cayera fuego del cielo. Y cuando esta etapa termine, ¿usted cómo va a salir? ¿Desanimado? ¿Frustrado? ¿Por las deudas? ¿Oprimido? ¿O va a salir en victoria, con esperanza, con gozo, sabiendo que Dios ha estado obrando en su vida, que usted se ha estado llenando de la palabra? 40 días que también allá Moisés estuvo en la presencia de Dios, y cuando él bajó con el rostro resplandeciente. Y cuando usted salga de esta etapa, ¿cómo va a salir? Con nuevos hábitos en cuanto a sus acciones diarias, habiendo descuidado su comunión con Dios, desanimado, más frío de lo que estaba antes. ¿Cómo usted va a terminar cuando esto se termine, cuando esta etapa se termine? Por eso quiero enfocar la importancia de estar nutridos espiritualmente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablándole acerca de todas las instrucciones que él le da en su vida y ministerio, le dice: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Pablo le enseña a Timoteo sobre la piedad, le enseña acerca de la sana doctrina, le enseña acerca del perfil de los ancianos, de las ancianas y de la nueva vida que debe de desarrollarse. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: si tú enseñas esto, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Y vea la siguiente frase: nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Así es como debería estar cada creyente, nutrido con las palabras de la fe, no con las palabras proféticas, no con las promesas de interpretaciones privadas de ministros famosos, sino nutrido con la palabra o con las palabras de la fe y con la buena doctrina, no con cualquier doctrina, no con la revelación del último apóstol que está de moda, no, nutrido con la buena doctrina. De manera que lo que establece nuestra vida espiritual es que nosotros hayamos sido nutridos con la palabra de fe y con la buena doctrina. Y en nuestra responsabilidad es escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y no simplemente repetir lo que alguien ha dicho o ha enseñado, sino escudriñar las escrituras. Ahora, esto de nutrir nos habla de haber digerido internamente. Entonces la palabra tiene que ser digerida espiritualmente. Nutrir nos habla de haber recibido el alimento que provee el crecimiento y nos permite estar saludable. ¿Está usted saludable espiritualmente hablando? ¿O usted tiene así una vaga esperanza de que Cristo viene? Sí, usted es evangélico, usted es evangélica, pero no está firmemente fundamentado, como el apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído y Él es poderoso para salvarme, para guardarme. ¿Está usted nada más teniendo una esperanza evangélica porque recibió como herencia la religión evangélica? ¿O está usted nutrido con la palabra? ¿Está lleno de la palabra? ¿Tiene esperanza? ¿Está lleno de fe? ¿Tiene promesas? ¿Está firme? ¿Está estable? No es un niño fluctuante que cualquiera lo hace dudar. Aparece por ahí el movimiento islámico y ya algunos cristianos han sido removidos y han removido a Jesucristo. Aparecen algunos pensamientos nuevos, nuevas revelaciones doctrinales, y el que no está sustentado en la palabra comienza a correr con esa revelación. ¿Por qué? Porque no se ha nutrido de la palabra. Entonces Pablo habla acerca de esto en Efesios cuando él dice de que los dones del ministerio son dados para edificar al creyente, para hacernos llegar a la estatura del varón perfecto, para que caminemos en la unidad de la fe
Y que no seamos niños fluctuantes. Hay demasiados niños fluctuantes en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos sido tardos para oír, porque no hemos anhelado la palabra, porque vemos la palabra como algo del domingo. Vemos la palabra como algo que recibimos cuando vamos a reunirnos en el local de la iglesia. Y todavía estando allí no hay una plena atención o devoción. Entonces muchos creyentes están mal alimentados. No tienen vida, no tienen esperanza, no tienen gozo, porque no hay abundancia de palabra en su espíritu. Los beneficios de estar nutridos espiritualmente, hermanos, son el tener esa fortaleza espiritual. Son el poder estar firmes a pesar de los problemas y dificultades. Mire, los hombres de fe enfrentaron grandes retos, pero a través de la fe alcanzaron la victoria. Fue a través de la fe que dice que cerraron bocas de leones, evitaron filo de espada, hicieron huir ejércitos enemigos, recibieron a sus muertos en resurrección. Solamente la gente de fe puede estar firme. Y la gente de fe es la gente que está llena de la palabra, la gente que está nutrida de la palabra. Entonces los beneficios de comerse la palabra de Dios, de comerse la profecía, de comerse las promesas de Dios, de comerse la voluntad revelada por Dios en el libro, es que nosotros podemos tener esperanzas firmes. Podemos tener gozo, podemos tener vida, podemos habitar confiados, seguros. Y podemos tener la capacidad de enseñarle a otros. Y podemos ayudarle a otros con sus cargas. Así que concluyo en esta hora. El reto, la exhortación principalmente para los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe. Recapacite. ¿Está usted alimentándose adecuadamente de la palabra de Dios? ¿Está usted nutriéndose de la palabra o está conforme con lo que ya tiene? ¿Está conforme con una dieta de bajas calorías espirituales? ¿Está satisfecho con su nivel de fe? ¿Está satisfecho con su nivel de fortaleza? Porque hay mucho más que Dios tiene para darle y Dios todavía puede usarle a través de la llenura de la palabra, a través de la fortaleza y a través del alimento espiritual que usted recibe cada vez que usted cree la palabra de Dios. Yo quiero concluir enfocándole de nuevo donde comenzamos. Salmo 119, verso 154. Defiende mi causa y redímeme. Para poder orar de esa manera, David tenía la convicción de que Dios era su escudo, su defensor, su protector. Nosotros tenemos que tener esa convicción. Dios es nuestro ayudador. Jesucristo es nuestro abogado. Y podemos clamar a Dios: Señor, defiéndeme. Luego la segunda petición es redímeme. Significa líbrame, sálvame, ayúdame, manifiesta tu poder. Y la tercera petición: vivifícame con tu palabra. Dios puede vivificarle hoy mismo. Usted puede levantarse ahora de una manera similar como cuando Elías caminó 40 días fortalecido con la comida que un ángel le dio. Usted puede ser levantado hoy mismo. Una promesa, una palabra de Dios depositada por el Espíritu Santo en su espíritu. Y usted creyéndola, le puede vivificar, le puede fortalecer y le puede levantar al nivel de que usted retoma su camino. Y usted se convierte en un canal de bendición para otros. Y usted determina vivir en ese estilo de vida, alimentándose para poder sostener a su familia espiritualmente. Alimentándose para poder estar fuerte, para poder estar firme, para no ser movido de su esperanza y para poder llevar esperanza a otras personas. Concluimos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por la falta de diligencia, por la falta de disposición en la búsqueda de tu palabra, en escudriñar tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por menospreciar tu palabra. Y te pedimos tu ayuda por tu Espíritu Santo para poder, Señor, ocuparnos de ella con la revelación, con el entendimiento que solamente tú puedes dar. Y Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesucristo que tú te glorifiques, vivificando la vida de cada creyente que reconociendo su parte,
reconociendo su responsabilidad y entendiendo tu voluntad con respecto a escudriñar la palabra y a depender de ti, que tú, Señor, vivifiques y que tu palabra sea recordada, que tu palabra sea aplicada, que una promesa venga a la mente, al corazón, que una escritura, que una palabra que revele tu voluntad sea puesta en la mente y en el corazón de tus hijos para poder vivificarlos ahora. Padre, en el nombre de Jesús es mi oración ahora. Vivifica a tu pueblo conforme a tu palabra. Vivifica a tus hijos con tu palabra. Produce esa vida, ese gozo, esa esperanza. Fortalece, sana, Señor. En el nombre de Jesús, da gloria a tu nombre, obrando con el poder de tu palabra en la vida de aquellos que se disponen a depender de ti. Y te damos a ti la gloria. Y te damos a ti las gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, y tomen en serio su responsabilidad de escudriñar las Escrituras, de anhelar la leche espiritual, de anhelar el alimento sólido, porque es nuestra responsabilidad alimentarnos para poder crecer espiritualmente. Dios les bendiga, mis hermanos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero